El marido celebraba en el tribunal, pero el testamento de su padre entregó todo a la esposa. El martillo del juez resonó en la sala de audiencias número 7 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como el eco de una campana funeraria. Diego Herrera sintió que el aire le faltaba, no por nervios, sino por la euforia contenida que amenazaba con explotar en su pecho. Después de 3 años de batallas legales, audiencias interminables y facturas de abogados que habían drenado una buena parte de sus ahorros personales, finalmente había llegado el momento. El tribunal declara disuelto el vínculo matrimonial entre el señor Diego Herrera Solís y la señora Elena Castillo de Herrera, anunció la jueza Patricia Mendoza con la solemnidad que caracterizaba sus fallos. Se establece la división de bienes conforme a lo estipulado en el régimen de separación de bienes, y se otorga la custodia compartida de los menores. Diego ya no escuchaba las palabras técnicas. Su mirada se dirigió hacia el lado izquierdo de la sala, donde Elena permanecía sentada junto a su abogada, licenciada Sofía Ramírez. Incluso en este momento de derrota, al menos eso creía él, Elena mantenía esa elegancia natural que la había distinguido desde el día en que la conoció en la Universidad Iberoamericana, hace 15 años. Su cabello negro, siempre perfectamente peinado, enmarcaba un rostro que el tiempo había tratado con benevolencia, y sus ojos color miel mostraban una serenidad que Diego interpretó como resignación. Por fin, pensó mientras se aflojaba la corbata azul marino que su abogado, el licenciado Mauricio Vega, le había sugerido usar para proyectar seriedad y responsabilidad. Por fin soy libre. La sala comenzó a vaciarse lentamente. Los asistentes, familiares de ambas partes, algunos curiosos y los inevitables periodistas de la sección social que seguían los divorcios de las familias prominentes de la capital, recogían sus pertenencias mientras murmuraban comentarios en voz baja. Diego observó cómo su hermana menor, Alejandra, se acercaba a Elena para darle un abrazo. Típico de Ale, siempre había mantenido una relación más cercana con su cuñada que con él mismo. «Felicidades, Diego», le dijo Mauricio mientras guardaba los documentos en su portafolio de piel italiana. «Fue una batalla difícil, pero conseguimos lo que querías». «Sí, supongo que sí», respondió Diego, aunque algo en su interior no terminaba de sentirse completamente satisfecho. «¿Cuándo podré acceder completamente a mis cuentas?» «En teoría, desde mañana mismo. El banco ya tiene las órdenes judiciales. Tu parte de los bienes matrimoniales está clara. El departamento de Polanco, la casa de Valle de Bravo, y por supuesto, tu participación en la empresa familiar sigue intacta». Diego sonrió por primera vez en horas. Herrera en Asociados, la empresa constructora que su padre, don Ernesto Herrera, había fundado 30 años atrás, era su verdadero tesoro. Elena nunca había mostrado interés en el negocio familiar, prefiriendo dedicarse a su carrera como arquitecta independiente, y después a criar a sus 2 hijos, Sebastián de 12 años y Valentina, de 8. «Mauricio, necesito preguntarte algo», dijo Diego bajando la voz. «¿Elena mencionó algo sobre impugnar el testamento de mi padre?» El abogado frunció el ceño, consultó sus notas y negó con la cabeza. «Para nada. De hecho, es extraño que no haya sacado el tema durante las negociaciones. Considerando que don Ernesto falleció apenas hace 6 meses, uno esperaría que quisiera pelear por una parte de la herencia», completó Diego. «Pero no lo hizo. Supongo que sabe que no tiene derecho a nada». Mauricio asintió, aunque Diego notó una ligera vacilación en su gesto. Su abogado era un hombre meticuloso, egresado del Tecnológico de Monterrey con una maestría en Harvard, y no solía mostrar dudas sobre temas legales. «¿Hay algo más que deba saber?», preguntó Diego. No. Solo que, bueno, el licenciado Herrera siempre fue muy cuidadoso con los aspectos legales de la empresa. Me sorprendería si hubiera dejado algún cabo suelto». Diego se despidió de Mauricio en el estacionamiento del tribunal. El abogado se dirigió hacia su BMW gris, mientras Diego caminaba hacia su Audi Q7 negro, estacionado bajo la sombra de un jacarandá que comenzaba a soltar sus flores violetas sobre el asfalto. Era principios de abril, y la Ciudad de México mostraba esa belleza particular que surge justo antes de que lleguen las lluvias de temporada.
Mientras encendía el motor, Diego marcó el número de Isabela Moreno en su celular. Los tonos sonaron 3 veces antes de que ella respondiera con esa voz suave que había sido su refugio durante los últimos 2 años. «Mi amor, ¿cómo te fue?», preguntó Isabela sin preámbulos. «Libre al fin», respondió Diego sintiendo cómo la tensión abandonaba sus hombros. «El divorcio está oficializado. ¡Qué maravillosa noticia! ¿Vienes a celebrar? Preparé esa pasta que tanto te gusta y tengo una botella de champaña esperándote». Diego sonrió. Isabela siempre sabía cómo hacerlo sentir mejor. A los 28 años, era 12 años menor que él, pero tenía una madurez emocional que Elena nunca había mostrado. Trabajaba como gerente de marketing en una agencia de publicidad de la zona rosa, y desde que se conocieron en un evento empresarial en el Hotel Four Seasons, Diego había encontrado en ella la pasión y complicidad que había perdido en su matrimonio. «Claro que voy, pero primero necesito pasar por la oficina. Quiero revisar algunos contratos pendientes ahora que todo este lío legal quedó atrás. No tardes mucho. Te tengo una sorpresa». Diego terminó la llamada y se dirigió hacia la Torre Herrera, el edificio de 15 pisos en Santa Fe donde funcionaban las oficinas corporativas de la empresa familiar. El tráfico vespertino de la ciudad comenzaba a intensificarse, pero él conocía cada atajo entre el Tribunal del Centro y su destino. Mientras manejaba por el periférico, reflexionó sobre los cambios que vendrían en su vida. Ya no tendría que fingir interés en las actividades escolares de sus hijos los fines de semana que no le correspondían. Ya no tendría que soportar las cenas familiares donde Elena invariablemente sacaba temas sobre responsabilidad y compromiso familiar. Ya no tendría que escuchar sus sutiles reproches sobre las horas que pasaba en la oficina o sus viajes de negocios. Por supuesto, extrañaría a Sebastián y Valentina, pero la custodia compartida le permitiría mantener una relación cercana con ellos, sin las complicaciones que Elena siempre generaba. Sebastián ya mostraba interés en el negocio familiar, y Diego soñaba con el día en que pudiera enseñarle todo sobre la construcción, desde la lectura de planos hasta las negociaciones con proveedores. Al llegar a la Torre Herrera, Diego saludó a Rogelio, el guardia de seguridad que había trabajado para la familia desde que él era adolescente. «Buenas tardes, joven Diego. ¿Cómo le fue en el tribunal?» «Bien, Rogelio. Muy bien. Por fin puedo concentrarme completamente en la empresa. Me da mucho gusto escuchar eso. Don Ernesto estaría orgulloso». Diego sintió una punzada de tristeza al recordar a su padre. Don Ernesto había fallecido de un infarto fulminante mientras revisaba los planos de un nuevo desarrollo habitacional en Satélite. Diego había estado en Cancún con Isabela ese fin de semana, celebrando el 2º aniversario de su relación. Elena había sido quien encontró a don Ernesto en su estudio esa madrugada, cuando llegó a entregarle unos documentos que él le había pedido. El elevador lo llevó al piso 14, donde estaban las oficinas ejecutivas. Al salir, Margarita Sánchez, la secretaria que había trabajado para su padre durante 20 años, lo recibió con su habitual sonrisa maternal. «Diego, qué gusto verte. ¿Todo bien con el tribunal?» «Perfecto, March. ¿Llegó la correspondencia que esperaba?» «Sí, está en su escritorio. Y también llamó el licenciado Bustamante. Dice que es urgente que hable con usted». Diego frunció el ceño. Ricardo Bustamante había sido el abogado personal de su padre durante décadas, encargándose de todos los asuntos legales familiares, incluido el testamento. Diego había asumido que, con la muerte de don Ernesto, ya no habría más asuntos pendientes que resolver. Mencionó de qué se trataba. No, pero parecía nervioso. Dijo que necesitaba verlo mañana sin falta en su oficina. «Está bien, márcale y confirma una cita para mañana en la mañana». Diego entró a su oficina, un espacio amplio con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Las paredes estaban decoradas con fotografías de los proyectos más importantes de la empresa: torres residenciales en Polanco, centros comerciales en Interlomas, desarrollos habitacionales en el Estado de México. En la pared principal colgaba un retrato de don Ernesto durante la construcción del primer edificio de la empresa, en 1994. Se sirvió un whisky de la botella de Macallan que guardaba en el bar de su oficina
y se sentó en su silla de cuero italiano. Desde la ventana podía ver las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse mientras el sol se ocultaba detrás de los rascacielos de Santa Fe. Su celular vibró con un mensaje de Elena. Espero que podamos manejar todo lo que viene con madurez, por el bien de los niños. Diego borró el mensaje sin responder. Esa era otra cosa de la que se alegraría. No más mensajes cargados de indirectas y reproches velados. Elena tenía la habilidad de hacer que incluso los mensajes más simples sonaran como sermones. Revisó los contratos pendientes en su escritorio. Un proyecto de oficinas corporativas en Polanco, la remodelación de un centro comercial en Coyoacán y la propuesta para un desarrollo de lujo en Bosques de las Lomas, que podría ser el proyecto más importante de la empresa en los próximos 5 años. Todo marchaba perfectamente. Los ingresos de la empresa habían aumentado un 20% en el último año, y Diego tenía planes ambiciosos para expandir las operaciones hacia Guadalajara y Monterrey. Con el divorcio finalmente resuelto, podría dedicar toda su energía a hacer crecer el legado que su padre le había dejado. Su teléfono sonó. Era Isabela. ¿Sigues en la oficina?, preguntó con un tono ligeramente molesto. Ya termino, amor. Dame 20 minutos y llego a tu departamento. Más te vale. La pasta se va a enfriar y yo me voy a desanimar. Diego sonrió. Isabela tenía esa forma directa de comunicarse que él encontraba refrescante después de años de convivir con las comunicaciones crípticas de Elena. Guardó los documentos en su caja fuerte. Apagó las luces de la oficina y se despidió de Margarita, quien siempre era la última en irse. Que tenga buena noche, Diego. Y felicidades por cerrar este capítulo difícil. Gracias, Marge. Mañana será un mejor día. Mientras manejaba hacia el departamento de Isabela en La Condesa, Diego se sintió genuinamente optimista por primera vez en meses. El divorcio había sido un proceso desgastante, pero ahora podía ver claramente el futuro que le esperaba. Una empresa próspera, una relación sin complicaciones y la libertad de tomar decisiones sin tener que consultar cada paso con Elena. Al llegar al edificio de Isabela, un desarrollo boutique de solo 8 departamentos en la calle Ámsterdam, Diego se miró en el espejo del elevador. A los 40 años, se mantenía en buena forma gracias a sus rutinas en el gimnasio del club deportivo, aunque algunas canas comenzaban a aparecer en sus sienes. Su padre siempre le había dicho que las canas le daban distinción a los hombres de negocios. Isabela lo recibió en la puerta vestida con un vestido negro que realzaba su figura. Su departamento tenía esa decoración moderna y minimalista que contrastaba completamente con el estilo clásico y recargado que Elena había impuesto en la casa familiar de Las Lomas. Por fin llegó mi hombre libre, dijo Isabela mientras lo besaba. ¿Cómo se siente ser soltero otra vez? Como despertar de una pesadilla muy larga, respondió Diego mientras la abrazaba. Cenaron en la terraza del departamento, con vista a los árboles iluminados del parque. Isabela había preparado fettuccine Alfredo con pollo, uno de los platos favoritos de Diego, y habían abierto una botella de Dom Perignon que ella había estado guardando para la ocasión. Ahora que ya no hay impedimentos legales, dijo Isabela mientras brindaban, podemos empezar a planear nuestro futuro en serio. Diego asintió, aunque una pequeña voz en su cabeza le recordó que técnicamente aún no estaba completamente libre. Faltaba resolver el tema de la herencia de su padre, aunque eso sería solo una formalidad. Don Ernesto había dejado claro en múltiples ocasiones que Diego era su único heredero para los asuntos empresariales. ¿En qué piensas?, preguntó Isabela notando su distracción. En nada importante. Solo algunos pendientes de la empresa. Diego Herrera, desde que te conozco siempre tienes pendientes de la empresa. Prométeme que ahora que ya no tienes el estrés del divorcio, vas a aprender a relajarte. Te lo prometo, dijo Diego y se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo decía en serio. Esa noche, mientras Isabela dormía a su lado, Diego se quedó despierto mirando el techo. Por primera vez en años, se sentía completamente en paz. Mañana resolvería los últimos detalles legales con Bustamante, firmaría los contratos pendientes y comenzaría oficialmente su nueva vida. No tenía forma de saber que en ese mismo momento, a solo unos kilómetros de distancia, Elena estaba despierta en la casa de Las Lomas,
leyendo una carta que don Ernesto le había dejado junto con algunos documentos que cambiarían todo lo que Diego creía saber sobre su futuro. La carta comenzaba con una línea que habría helado la sangre de Diego de haberla conocido. Querida Elena, si estás leyendo esto es porque ha llegado el momento de que sepas toda la verdad sobre mi hijo y por qué he tomado la decisión más difícil de mi vida. A las 8 de la mañana del día siguiente, Diego despertó en el departamento de Isabela con una sensación extraña. Había dormido profundamente, cosa que no le ocurría desde hacía meses, pero sus sueños habían estado poblados de imágenes confusas. Su padre revisando documentos en su estudio, Elena llorando en la cocina de la casa familiar, y él mismo corriendo por pasillos infinitos sin encontrar la salida. «Buenos días, mi amor», murmuró Isabela mientras se desperezaba a su lado. «¿Dormiste bien?» «Como no lo había hecho en años», mintió Diego levantándose para dirigirse a la ducha. «Tengo la cita con el abogado de mi padre a las 10. Después de eso, oficialmente empezará mi nueva vida». Isabela sonrió desde la cama, con el cabello revuelto cayendo sobre sus hombros desnudos. «¿Quieres que te acompañe? Puedo pedir el día libre». «No es necesario, solo son formalidades. Probable firmaré algunos documentos y listo». Diego se duchó rápidamente y se vistió con su traje gris Oxford, el mismo que había usado el día de la boda de su primo Alejandro el año anterior. Su padre siempre le había dicho que para las reuniones importantes había que vestirse como si fueras a una boda o un funeral, porque nunca sabías cuál de las dos resultaría ser. Mientras manejaba hacia las oficinas de Bustamante y Asociados en la Colonia del Valle, Diego repasó mentalmente todo lo que sabía sobre la herencia de su padre. Don Ernesto había sido muy claro durante años. Diego heredaría la empresa familiar, las propiedades más importantes y la mayor parte de las inversiones. Había mencionado vagamente que dejaría algo para Alejandra, su hermana, y que establecería un fideicomiso para la educación de sus nietos, pero los detalles nunca se habían discutido abiertamente. El edificio donde tenía sus oficinas, el licenciado Bustamante, era una construcción Art Deco de los años 40, recientemente restaurada. Diego subió al 7º piso en un elevador que parecía una pieza de museo, y fue recibido por la secretaria de Bustamante, doña Carmen, una mujer de 60 años que había trabajado para el abogado desde que él era un joven pasante. «Buenos días, Diego. El licenciado lo está esperando». La oficina de Ricardo Bustamante era un testimonio de su larga carrera legal. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, fotografías con políticos y empresarios prominentes, y estanterías repletas de códigos civiles y penales. Bustamante mismo, un hombre de 70 años con cabello completamente blanco y anteojos de pasta gruesa, parecía más nervioso de lo habitual. «Diego, qué bueno que pudiste venir tan temprano», dijo Bustamante sin levantarse de su silla. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». «Buenos días, licenciado. Supongo que es sobre los últimos detalles del testamento de mi padre, ¿verdad?» Bustamante tomó un folder voluminoso de su escritorio y lo abrió lentamente, como si cada página le pesara físicamente. «Diego, antes de comenzar necesito que sepas que lo que voy a contarte puede ser perturbador. Tu padre me pidió expresamente que no revelara nada hasta después de tu divorcio». Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la compostura. «¿De qué está hablando? Tu padre sabía sobre tu relación con Isabela Moreno desde hace 2 años y medio». Las palabras cayeron sobre Diego como un martillo. Su padre nunca había mencionado conocer a Isabela. Nunca había hecho comentarios sobre su matrimonio, más allá de las preocupaciones habituales sobre mantener unida a la familia. «Eso es imposible. Yo nunca le dije nada y Elena tampoco sabía». «Elena sí sabía», interrumpió Bustamante suavemente. «Lo supo desde el principio. Tu padre contrató a un investigador privado, el señor Ramos, para documentar tus actividades extramaritales». Bustamante extrajo una serie de fotografías del folder y las colocó sobre el escritorio. Diego reconoció inmediatamente las imágenes. Él y Isabela, entrando al Hotel María Isabel, cenando en restaurantes de Polanco, besándose en el estacionamiento de la oficina de ella. Había docenas de fotos tomadas durante meses. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Porque Elena se lo pidió.
Diego sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Elena, su esposa resignada y silenciosa, había estado documentando sus infidelidades durante años. No entiendo nada, licenciado. ¿Qué tiene que ver esto con la herencia? Bustamante suspiró profundamente y extrajo otro documento del folder. Diego, tu padre cambió completamente su testamento 3 meses antes de morir. Todo lo que creías que ibas a heredar, ya no es tuyo. ¿Cómo que ya no es mío? Soy su único hijo varón. La empresa es mía por derecho. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, las inversiones. Todo pasa a manos de Elena Castillo de Herrera. Diego se levantó de la silla tan bruscamente que tiró el vaso de agua que Bustamante le había servido. El líquido se derramó sobre las fotografías, como si estuviera tratando de lavar la evidencia de su traición. Eso es imposible. Elena no puede heredar nada. Estamos divorciados. El testamento se firmó mientras aún estaban casados. Y según el Código Civil, el testamento prevalece sobre cualquier división de bienes matrimoniales posterior. Pero yo soy su hijo. Tengo derecho a la legítima. Diego, siéntate. Hay más cosas que necesitas saber. Diego se dejó caer en la silla, sintiéndose repentinamente mareado. Bustamante le sirvió otro vaso de agua y esperó a que se calmara antes de continuar. Tu padre dejó una carta explicando sus razones. ¿Quieres que te la lea? Diego asintió, incapaz de hablar. Bustamante extrajo una hoja de papel con la letra característica de don Ernesto. Esa caligrafía precisa que Diego recordaba de las notas que su padre le dejaba cuando era niño. Mi querido Diego, comenzó a leer Bustamante, si estás escuchando esta carta, significa que he muerto, y que finalmente ha llegado el momento de que enfrentes las consecuencias de tus decisiones. Durante los últimos años, he observado cómo has destruido sistemáticamente todo lo que nuestra familia representa: el respeto, la lealtad, la integridad. Diego interrumpió violentamente. Esto es ridículo. Mi matrimonio con Elena estaba muerto desde hace años. Él no entendía nada. Bustamante levantó la mano pidiendo silencio y continuó. No se trata solo de tu infidelidad, hijo. Se trata de la manera en que has manejado la empresa, de los contratos que has firmado sin mi autorización, de los sobornos que has pagado para acelerar permisos, de las esquinas que has cortado en la construcción para aumentar las ganancias. Esas son mentiras, gritó Diego, pero su voz sonaba menos convincente. Elena me mostró los documentos que encontró en tu computadora. Los reportes alterados de calidad de materiales en el proyecto de satélite, los pagos no registrados a funcionarios del gobierno, las facturas falsas para evadir impuestos. Todo está documentado, Diego. Diego sintió que la habitación empezaba a girar. Era cierto que había tomado algunos atajos, pero eran prácticas comunes en la industria de la construcción. Su padre había hecho lo mismo durante años, solo que de manera más discreta. Pero lo que más me dolió, continuó la carta, fue descubrir que has estado desviando fondos de la empresa hacia cuentas personales. El dinero que usaste para mantener tu relación con esa mujer, los viajes, los regalos, los gastos del departamento que rentaste, todo salió de las arcas de Herrera en Asociados. Eso no es cierto, murmuró Diego, pero su mente ya estaba recordando las transferencias que había autorizado, los gastos de representación que había justificado, los bonos extraordinarios que se había pagado a sí mismo. Elena, en cambio, siguió leyendo Bustamante, me demostró durante estos años difíciles que ella entiende verdaderamente lo que significa la responsabilidad familiar. Cuando descubrió tus irregularidades financieras, en lugar de exponerte públicamente, vino a hablar conmigo. Trabajamos juntos durante meses para entender el alcance del problema y para proteger la empresa que he construido durante 30 años. Diego se levantó nuevamente y comenzó a caminar por la oficina como un animal enjaulado. ¿Elena sabía de los problemas financieros? Ella fue quien los descubrió. Tu padre me contó que Elena revisaba ocasionalmente las finanzas de la empresa porque estaba preocupada por ciertas irregularidades que había notado. Cuando encontró las discrepancias, inmediatamente se lo reportó a don Ernesto. Pero ella no sabe nada de negocios. Es arquitecta. Es una arquitecta con maestría en administración de empresas, Diego.
algo que aparentemente olvidaste durante los 15 años que estuvieron casados. Bustamante continuó con la carta. He decidido dejar todo en manos de Elena porque confío en que ella sabrá preservar el legado de la familia Herrera mejor que tú. Espero que algún día puedas entender mis razones y que uses esta experiencia para convertirte en el hombre que siempre quise que fueras. ¿Y a mí qué me deja?, preguntó Diego con voz quebrada. Bustamante revisó otros documentos del folder. Te deja el departamento de Polanco donde has estado viviendo desde que se separaron, un fondo de 500,000 pesos, y la oportunidad de trabajar en la empresa, bajo la supervisión de Elena. Trabajar para mi exesposa, eso es humillante. Tu padre consideró que era la única manera de que pudieras aprender el verdadero significado de la responsabilidad. Diego se dejó caer nuevamente en la silla, sintiéndose completamente derrotado. En menos de 24 horas había pasado de sentirse el hombre más libre del mundo a perderlo todo. ¿Elena ya sabe todo esto? Hablé con ella ayer por la tarde, después de que terminó la audiencia del divorcio. Ella ya sabía la mayoría de los detalles. ¿Cómo reaccionó? Bustamante dudó antes de responder. Lloró mucho. No de alegría, Diego. Lloró de tristeza. Elena nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Diego sintió una mezcla de rabia y confusión. Durante años había visto a Elena como un obstáculo para su felicidad, como una esposa aburrida y controladora que no entendía sus necesidades. Ahora descubría que ella había sido la que protegió la empresa familiar mientras él la saqueaba sin darse cuenta. Licenciado, esto no puede ser legal. Debe haber alguna manera de impugnar el testamento. Diego, tu padre y yo revisamos cada detalle durante meses. El testamento es completamente legal. Además, Elena tiene toda la evidencia de las irregularidades financieras. Si decides pelear esto en los tribunales, ella podría presentar cargos penales contra ti. ¿Cargos penales? Fraude, malversación de fondos, evasión fiscal. Tu padre calculó que las irregularidades suman casi 3 millones de pesos durante los últimos 5 años. Diego sintió que se quedaba sin aire. No solo había perdido la empresa y la fortuna familiar, sino que estaba en riesgo de ir a la cárcel. Elena va a demandarme. Por ahora no. Ella me pidió que te dijera que está dispuesta a olvidar todo, siempre y cuando tú aceptes las condiciones del testamento sin crear problemas. ¿Qué condiciones? Bustamante extrajo otro documento del folder. Primero, debes devolver todo el dinero que tomaste de la empresa. Elena te dará un plan de pagos a 5 años, sin intereses. Segundo, si quieres seguir trabajando en Herrera y Asociados, debes aceptar un salario fijo y someterte a auditorías mensuales de tus gastos. Tercero, cualquier gasto personal mayor a 5,000 pesos debe ser preautorizado por ella. ¿Me está tratando como a un adolescente? Te está tratando como a alguien que traicionó la confianza familiar, Diego. Francamente, creo que está siendo más que generosa. Diego se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Su vida perfectamente planificada se había desmoronado en cuestión de horas. Ya no era el heredero de un imperio empresarial, sino un empleado en probatoria bajo la supervisión de su exesposa. ¿Puedo hablar con ella? Elena está esperando tu llamada. Pero Diego, te sugiero que pienses muy bien lo que vas a decirle. Ella tiene todas las cartas en sus manos ahora. Diego se levantó lentamente, sintiendo que había envejecido 10 años en una mañana. ¿Hay algo más que deba saber? Una cosa más, dijo Bustamante con expresión incómoda. Tu padre también dejó instrucciones específicas sobre tu relación con Isabela Moreno. ¿Qué tipo de instrucciones? Si continúas con esa relación, pierdes automáticamente cualquier oportunidad de trabajar en la empresa. Elena tendrá que despedirte inmediatamente, sin severance ni referencias laborales. Diego sintió que le habían dado una bofetada. ¿Mi padre está controlando mi vida desde la tumba? Tu padre estaba tratando de salvarte de ti mismo, Diego. La pregunta es si vas a aprovechar esta oportunidad o si vas a desperdiciarla también. Diego salió de la oficina de Bustamante sintiendo que caminaba en una pesadilla. En el elevador, se miró en el espejo y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Sus ojos se veían hundidos, su piel pálida, y por primera vez notó las líneas de expresión que habían aparecido alrededor de su boca. En el estacionamiento,
Se sentó en su Audi durante 20 minutos sin encender el motor, tratando de asimilar todo lo que había escuchado. Su teléfono sonó 5 veces con llamadas de Isabela, pero no se sintió capaz de contestar. Finalmente, marcó el número de Elena. Ella respondió al primer tono, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. «Hola, Diego». Su voz sonaba calmada, pero Diego pudo detectar una nota de tristeza que le recordó a los primeros años de su matrimonio, cuando ella aún creía que podían ser felices juntos. «Elena, acabo de salir de la oficina de Bustamante. Lo imaginé. ¿Cómo te sientes?». La pregunta lo desarmó completamente. Esperaba reproches, tal vez un tono triunfante, pero no esa preocupación genuina que conocía tan bien. «Confundido, traicionado, avergonzado. Lo sé. Yo me sentí igual cuando descubrí todo. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué fuiste directo con mi padre?». Elena suspiró profundamente antes de responder. «Porque esperaba que tú te dieras cuenta por ti mismo. Durante meses traté de hablarte sobre la empresa, sobre nuestra familia, sobre lo que estaba pasando contigo. Pero tú siempre estabas ocupado, siempre tenías prisa, siempre había algo más importante que hablar conmigo». Diego recordó esas conversaciones, o más bien, los monólogos de Elena que él había estado evitando durante años. «¿Dónde quieres que nos veamos para hablar? ¿Te parece en la casa? Los niños están en la escuela y necesitamos privacidad para esta conversación». «Está bien, llego en 1 hora». Durante el trayecto hacia las lomas, Diego llamó a Isabela. «Por fin me contestas», dijo ella con alivio. «¿Cómo te fue en la junta?». «Mal. Muy mal, Isabela. Necesitamos hablar esta noche». «¿Qué pasó? Suenas terrible». «Es complicado. Te explico todo en la noche, ¿está bien?». «Diego, me estás asustando. ¿Estás bien?». «No, no estoy bien. Pero no puedo hablar ahorita. Te veo a las 8 en tu departamento». Cuando llegó a la casa de las lomas, Diego sintió una nostalgia extraña. Era una casa de 2 pisos con jardín amplio y alberca, ubicada en una de las mejores colonias de la ciudad. Él había participado en el diseño y la construcción cuando se casaron, y cada rincón tenía recuerdos de su vida familiar. Elena lo estaba esperando en la cocina, preparando café. Vestía jeans y una blusa blanca, y tenía el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía mayor que la última vez que la había observado realmente, no solo de pasada durante las audiencias del divorcio. «¿Quieres café? Por favor». Se sentaron en la mesa de la cocina, la misma donde habían desayunado juntos durante 15 años, donde habían ayudado a los niños con la tarea, donde habían planeado vacaciones familiares que ahora parecían pertenecer a otra vida. «Elena, necesito que me expliques todo desde el principio». Elena tomó un sorbo de café y comenzó a hablar con voz pausada. «Empecé a notar irregularidades en los estados financieros de la empresa hace casi 3 años. Nada dramático al principio, solo pequeñas discrepancias que no cuadraban. Como tengo acceso a las cuentas corporativas por el seguro médico de los niños, decidí revisar más a fondo. ¿Por qué no me preguntaste directamente? Lo intenté varias veces, pero siempre me decías que no me preocupara, que eran ajustes normales, que yo no entendía cómo funcionaba el negocio». Diego recordó esas conversaciones. Había estado tan concentrado en mantener ocultos sus gastos personales que había interpretado las preguntas legítimas de Elena como intromisiones molestas. Cuando encontré las transferencias a cuentas que no reconocía, contraté a un contador independiente para que hiciera una auditoría informal. Los resultados fueron preocupantes. «¿Cuándo hablaste con mi padre?». «Hace 1 año y medio. Al principio él no me creyó. Pensó que estaba tratando de crear problemas porque había descubierto tu aventura. Entonces sí sabías lo de Isabela desde hace mucho tiempo». «Diego, contraté al mismo investigador que tu padre para confirmar lo que ya sospechaba. Las tarjetas de crédito, los gastos en restaurantes donde yo nunca había estado, los viajes de negocios que no coincidían con la agenda de la empresa». Elena se levantó y fue hacia la ventana que daba al jardín, donde Sebastián y Valentina habían jugado durante toda su infancia. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? No fue la infidelidad. Fue darme cuenta de que habías estado robando de la empresa que tu padre construyó para justificar gastos de tu aventura. Yo no estaba robando.
Solo usé algunos fondos de manera irregular. Elena se volvió hacia él con una expresión que Diego no había visto nunca. Una mezcla de compasión y decepción profunda. Diego, desviaste casi 3 millones de pesos en 5 años. Dinero que debería haber sido reinvertido en la empresa. Dinero que debería haber asegurado el futuro de nuestros hijos. Siempre tuve intención de regresarlo. ¿Con qué dinero? Tus bonos estaban inflados. Tus gastos personales eran el doble de tu salario real. Y cada año las discrepancias eran mayores. Diego se quedó en silencio, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. Tu padre y yo trabajamos durante meses para entender cómo remediar la situación sin destruir la empresa. Él quería confrontarte directamente, pero yo le pedí tiempo para ver si podías cambiar por ti mismo. ¿Por eso no dijiste nada durante el proceso de divorcio? Porque tenía la esperanza de que, una vez libre del matrimonio, te concentrarías en arreglar los problemas de la empresa. Pero cuando tu padre descubrió que habías hecho transferencias adicionales durante el proceso de divorcio, ¿transferencias adicionales? Elena extrajo una carpeta de la mesa de la cocina y le mostró varios documentos. 200,000 pesos en febrero para gastos legales, 150,000 en marzo para consultorías de negocios. Tu padre revisó con Mauricio. Tus gastos legales reales fueron menos de la mitad de eso. Diego recordó esos pagos. Había usado el dinero para el anillo de compromiso que había comprado para Isabela, para el viaje a Playa del Carmen que habían tomado durante las vacaciones de Semana Santa, para el enganche del coche nuevo que le había regalado por su cumpleaños. Fue en ese momento que tu padre decidió cambiar completamente el testamento. Elena, ¿puedes perdonarme algún día? Ella regresó a la mesa y se sentó frente a él. Ya te perdoné, Diego. Lo hice hace mucho tiempo, pero perdonar no significa que vaya a permitir que sigas haciendo daño. ¿Qué va a pasar ahora? Eso depende de ti. Bustamante ya te explicó las condiciones. Puedes aceptarlas y trabajar para reconstruir tu vida y tu relación con la familia, o puedes pelear esto y arriesgarte a perder todo, incluyendo tu libertad. ¿Y si acepto? ¿Cómo va a funcionar esto entre nosotros? Somos padres de 2 hijos maravillosos, Diego. Siempre vamos a estar conectados por eso. Y ahora, si decides quedarte en la empresa, también seremos socios de trabajo. Podemos hacer que funcione si ambos ponemos la madurez por delante. ¿Los niños saben algo? Saben que papá ha estado pasando por dificultades, pero no conocen los detalles. Eso también depende de ti. ¿Cómo quieres que te recuerden cuando crezcan? Diego sintió que finalmente entendía la dimensión real de las consecuencias de sus acciones. No se trataba solo de dinero o de la empresa. Se trataba de cómo sus hijos lo verían, de qué tipo de legado dejaría, de si podría recuperar aunque fuera una fracción del respeto que había perdido. Elena, si acepto las condiciones, ¿qué pasa con Isabela? Elena lo miró directamente a los ojos. Tu padre fue muy claro en eso. Y honestamente, Diego, creo que tiene razón. Mientras sigas con esa relación, vas a seguir viviendo en la fantasía de que puedes tener lo que quieras sin consecuencias. Es más complicado que eso. No, no lo es. Isabela representa todo lo que está mal en tu forma de tomar decisiones. La gratificación inmediata, la irresponsabilidad, la falta de consideración por las consecuencias a largo plazo. Diego quiso protestar, pero algo en su interior le decía que Elena tenía razón. ¿Puedo pensarlo? Tienes una semana. Después de eso, si no has tomado una decisión, automáticamente pierdes la opción de trabajar en la empresa. Diego se levantó para irse, pero Elena lo detuvo. Diego, hay una cosa más que necesitas saber. Tu padre, él nunca dejó de amarte. Todo esto lo hizo porque quería darte una oportunidad de convertirte en el hombre que él sabía que podías ser. En el camino de regreso al departamento de Isabela, Diego se detuvo en un parque y llamó a su hermana Alejandra. Ale, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Qué pasó? Suenas terrible. ¿Sabías algo sobre el testamento de papá? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Diego, yo traté de advertirte hace meses. Papá estaba muy preocupado por ti. ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque esperábamos que te dieras cuenta por ti mismo. Porque queríamos que fueras tú quien decidiera cambiar.
Diego colgó el teléfono sintiéndose completamente aislado. Toda su familia había estado observando su autodestrucción durante años, esperando que reaccionara, y él había sido demasiado egoísta para darse cuenta. Ahora tenía una semana para decidir entre el amor que creía sentir por Isabela y la posibilidad de reconstruir su vida, entre la comodidad de seguir viviendo en la negación y la dificultad de enfrentar las consecuencias de sus errores. Mientras manejaba hacia la Condesa, Diego se dio cuenta de que por primera vez en años tendría que tomar una decisión realmente difícil, una decisión que no podría revertir con dinero, manipulación o mentiras. La pregunta era si tendría el valor de tomarla. Diego llegó al departamento de Isabela a las 8:30 de la noche, con 2 horas de retraso y una botella de tequila Don Julio que había comprado en el camino. Durante las últimas 6 horas había manejado sin rumbo por la ciudad, deteniéndose en lugares que habían sido importantes en su vida: la universidad donde conoció a Elena, el hospital donde nacieron sus hijos, el primer edificio que construyó junto a su padre, y finalmente el panteón donde don Ernesto había sido sepultado apenas 6 meses atrás. Isabela lo recibió en la puerta del departamento, vestida con una bata de seda color champán, claramente molesta pero tratando de disimularlo. «Diego, has estado desaparecido todo el día. No contestabas el teléfono, no respondías mis mensajes. Estaba empezando a preocuparme en serio». Diego entró al departamento sin responder y se dirigió directamente a la cocina, donde sirvió 2 copas generosas de tequila. Isabela lo siguió, observándolo con creciente preocupación. «¿Qué pasó en esa junta? ¿Por qué traes esa cara de funeral?» Diego le extendió una copa y se bebió la suya de un solo trago. El alcohol le quemó la garganta, pero era un dolor bienvenido comparado con la angustia que había estado sintiendo desde la mañana. «Mi padre me desheredó, Isabela. Todo. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias. Todo se lo dejó a Elena». Isabela dejó su copa intacta sobre el mostrador de mármol y se quedó mirándolo como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Cómo que te desheredó? ¿Eso es legal? ¿No puedes impugnarlo?» «Es completamente legal. Y no puedo impugnarlo sin arriesgarme a ir a la cárcel». Diego se sirvió otro tequila y comenzó a contarle toda la historia: las irregularidades financieras, las fotografías de su relación, el testamento modificado, las condiciones que Elena había establecido. Mientras hablaba, observaba cómo la expresión de Isabela cambiaba gradualmente de preocupación a confusión, de confusión a preocupación nuevamente, y finalmente a algo que se parecía peligrosamente al pánico. «Espera, dijo Isabela interrumpiéndolo cuando llegó a la parte sobre las condiciones del testamento. «¿Me estás diciendo que tu ex esposa ahora controla todo el dinero de tu familia? Ex esposa que ahora es mi jefa, técnicamente hablando. ¿Y que si seguimos juntos pierdes la oportunidad de trabajar en la empresa?» «Exacto». Isabela comenzó a caminar por la cocina, claramente alterada. Diego había visto esa misma expresión en su rostro solo una vez antes, cuando su jefe en la agencia de publicidad había amenazado con despedirla por llegar tarde demasiadas veces. «Diego, esto es una pesadilla. ¿Cómo vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir?» La pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. Durante toda la tarde, Diego había estado enfocándose en el aspecto emocional de la situación: la traición de su padre, la humillación de trabajar para Elena, la pérdida de su identidad como heredero de un imperio empresarial. No había considerado completamente las implicaciones prácticas inmediatas. «Tengo el departamento de Polanco y 500,000 pesos, y si acepto las condiciones de Elena, tendré un sueldo». «¿Cuánto sueldo?» Diego se dio cuenta de que no había preguntado ese detalle específico. «No lo sé exactamente. Elena y yo tenemos que discutir eso». «Diego, mi amor», dijo Isabela acercándose a él y tomándolo de las manos. «Necesitamos pensar en esto fríamente. ¿Qué tipo de vida podemos tener si tú trabajas para tu ex esposa ganando quién sabe cuánto, con ella controlando cada gasto que hagas? No sería para siempre, Isabela. Solo hasta que pueda demostrar que he cambiado, que puedo ser responsable. ¿Y cuánto tiempo sería eso? ¿1 año? ¿5 años? ¿20 años?» Diego se dio cuenta de que no tenía respuesta para esa pregunta. Además,
Continuó Isabela. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Con nuestros planes? Habíamos hablado de casarnos, de tener hijos, de viajar por Europa. ¿Cómo vamos a hacer todo eso si ella controla tu vida financiera? Diego sintió un peso enorme en el pecho. Durante los 2 años de su relación con Isabela, habían construido una fantasía compartida sobre su futuro juntos. Una boda en Playa del Carmen, una luna de miel en París, una casa en Valle de Bravo, tal vez un bebé en un par de años. Todo eso había dependido de la herencia que él daba por sentada. Isabela, necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas con honestidad. Ella se tensó ligeramente. ¿Qué cosa? ¿Estarías conmigo si no tuviera dinero? Si fuera solo un empleado común, con un sueldo normal, viviendo en un departamento sencillo, sin viajes lujosos ni regalos caros. ¿Realmente estarías conmigo? Isabela se quedó en silencio durante varios segundos, tiempo suficiente para que Diego supiera cuál era la respuesta real. Cuando finalmente habló, su voz sonó forzada y artificial. Por supuesto que sí, Diego. Yo te amo a ti, no a tu dinero. Pero Diego pudo ver en sus ojos que estaba mintiendo, y más importante aún, se dio cuenta de que él lo había sabido desde el principio. Isabela había entrado en su vida justo cuando él estaba en la cúspide de su poder y riqueza. Nunca lo había conocido como un hombre común. Nunca había tenido que amarlo sin los beneficios que venían con ser su pareja. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Dijo Diego sirviéndose un tercer tequila. Que durante 2 años me convencí de que contigo había encontrado el amor verdadero, que Elena no me entendía, que ella era la que estaba mal, que yo merecía ser feliz. Diego, tú sí mereces ser feliz. No puedes dejar que tu ex esposa te manipule usando el dinero de tu familia. ¿El dinero de mi familia? Isabela, yo robé ese dinero. Gasté 3 millones de pesos de la empresa en mantener nuestra relación. Dinero que no me pertenecía. No fuiste tú quien robó. Simplemente tomaste lo que te correspondía por derecho. No, Isabela. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada transferencia, cada gasto inflado, cada factura falsa. Yo lo autoricé todo. Isabela se acercó a él y trató de abrazarlo, pero Diego se alejó. Mi amor, estás siendo muy duro contigo mismo. Tu padre te estaba entrenando para manejar la empresa. Era natural que usaras algunos fondos para mantenerte a ti, la interrumpió Diego. Seamos honestos, Isabela. La mayor parte de ese dinero se fue en ti, en tus regalos, en nuestros viajes, en este departamento que técnicamente estoy pagando yo, en tu coche nuevo. Isabela se puso rígida. Yo nunca te pedí nada de eso. Tú eras quien insistía en comprarme cosas, en llevarme a lugares caros. Tienes razón, pero tampoco preguntaste nunca de dónde salía el dinero. ¿Por qué iba a preguntarlo? Eras el heredero de una empresa millonaria. Era natural que tuvieras dinero. Diego se dio cuenta de que estaban teniendo la conversación que había estado evitando durante 2 años. La conversación sobre qué era real en su relación y qué era simplemente una transacción cómoda para ambos. Su teléfono sonó. Era Alejandra. Diego, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. ¿Qué pasa, Ale? Elena me llamó. Me contó lo que pasó en la junta de esta mañana. Ah, perfecto. ¿Ya todo el mundo sabe que soy un fracasado? Diego, nadie piensa que eres un fracasado, pero sí estamos preocupados por ti. ¿Estamos? Mamá también está enterada. Elena habló con ella esta tarde. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su madre, doña Mercedes, de 82 años, había pasado los últimos años viviendo tranquilamente en su casa de Coyoacán, convencida de que su hijo era un empresario exitoso y un padre responsable. ¿Cómo se lo tomó mamá? Mejor de lo que esperábamos. Dice que papá hizo lo correcto y que está orgullosa de Elena por haber protegido la empresa. Por supuesto que está orgullosa de Elena. Elena siempre fue la nuera perfecta. Diego, Elena no es tu enemiga. Ella trató de protegerte durante años. ¿Protegerme? Me quitó todo. Ella no te quitó nada. Tú lo perdiste todo por tus propias decisiones. Diego colgó el teléfono bruscamente. Isabela había estado escuchando la conversación y se acercó a él nuevamente. ¿Tu familia está en contra tuya?
Mi familia está en contra de mis decisiones. Es diferente. No veo la diferencia. El punto es que todos te han dado la espalda cuando más los necesitas. Diego la miró directamente a los ojos. ¿Y tú, Isabela? ¿Tú me vas a dar la espalda también? Ella tardó demasiado en responder. Por supuesto que no. Pero Diego, también necesitas ser realista sobre nuestra situación. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que tal vez deberíamos tomarnos un tiempo, hasta que resuelvas todos estos problemas con tu familia. Diego sintió como si le hubieran dado una puñalada. En algún nivel había esperado esa respuesta, pero escucharla en voz alta aún le dolía. ¿Un tiempo? Solo para que puedas enfocarte en arreglar tu vida sin distracciones. Y para que yo pueda pensar también. ¿Pensar en qué? En si esto es lo que realmente quiero para mi futuro. Diego se sirvió otro tequila y esta vez se lo bebió lentamente, saboreando la amargura. ¿Sabes qué, Isabela? Tienes razón. Definitivamente deberíamos tomarnos un tiempo. ¿En serio? En serio. De hecho, creo que deberíamos terminar esto de una vez. Isabela se quedó callada durante un momento, claramente sorprendida de que él hubiera llegado a esa conclusión tan rápidamente. Diego, no tienes que tomar decisiones drásticas ahorita. Estás molesto. Has tomado mucho. Estás pasando por una crisis. No estoy tomando una decisión drástica. Estoy tomando la primera decisión honesta que he tomado en años. Diego caminó hacia el sofá donde había dejado su saco y sacó una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo interior. ¿Qué es eso?, preguntó Isabela. Diego abrió la caja, revelando un anillo de compromiso con un diamante de 2 quilates rodeado de pequeños brillantes. Te lo iba a dar este fin de semana. Era parte de mi plan para empezar nuestra nueva vida después del divorcio. Isabela se acercó a la caja con los ojos brillando, pero Diego la cerró antes de que pudiera tocar el anillo. Pero ahora me doy cuenta de que habría sido la decisión más estúpida de mi vida. Diego, este anillo costó 200,000 pesos, Isabela. 200,000 pesos que robé de la empresa de mi padre. 200,000 pesos que debería haber sido usado para mejorar la vida de los trabajadores, para invertir en nuevos proyectos, para asegurar el futuro de mis hijos. Diego guardó la caja en su bolsillo nuevamente. Y lo más patético es que pensé que valía la pena, que tú valías la pena. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad. Durante 2 años me convencí de que lo que sentía por ti era amor, cuando en realidad era solo una fuga de mis responsabilidades. Diego caminó hacia la ventana que daba a la calle Ámsterdam. Abajo podía ver las parejas jóvenes paseando por la banqueta, entrando y saliendo de los cafés y bares de la zona. Todo le parecía distante e irreal, como si estuviera observando la vida de otra persona. Isabela, ¿alguna vez te preguntaste por qué un hombre casado de 38 años se fijó en ti? Porque me amabas, respondió ella, pero su voz sonaba menos segura. No, porque eras joven, hermosa, sin complicaciones, y me hacías sentir como si fuera especial sin pedirme que fuera responsable. Eso no es cierto. Por supuesto que es cierto. Tú nunca me cuestionaste cuando llegaba tarde. Nunca preguntaste por qué no podía pasar los fines de semana contigo. Nunca me pediste que eligiera entre tú y mi familia. Simplemente aceptaste ser mi escape de la realidad. Isabela se sentó en el sofá, claramente herida por sus palabras. Diego, estás siendo muy cruel. No estoy siendo cruel. Estoy siendo honesto por primera vez desde que nos conocimos. Diego se acercó a ella y se sentó en la mesa de centro, quedando frente a frente. Isabela, tú eres una mujer hermosa, inteligente, con toda la vida por delante. Mereces estar con alguien que pueda darte todo lo que quieres sin sacrificar a su familia en el proceso. ¿Y si yo no quiero eso? ¿Y si quiero estar contigo pase lo que pase? Diego pudo ver en sus ojos que ella estaba desesperada, tratando de aferrarse a la seguridad financiera que él representaba. Pero también pudo ver algo más, un alivio sutil, como si parte de ella se sintiera liberada de tener que mantener la farsa del amor verdadero. Isabela, seamos honestos. Si yo fuera un contador que ganara 30,000 pesos al mes, viviendo en un departamento de Infonavit, ¿me habrías dado una segunda mirada en aquella fiesta en el Four Seasons? Ella no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente.
¿Y si mañana yo aceptara las condiciones de Elena, trabajando bajo su supervisión, ganando un sueldo modesto, sin posibilidad de darte los lujos a los que te acostumbraste, ¿realmente querrías construir una vida conmigo? Diego, el dinero no es todo. Para ti sí lo es, y no te juzgo por eso, Isabela. Todos tenemos derecho a querer seguridad financiera, pero llámalo por su nombre. Diego se levantó y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? A casa, al departamento de Polanco, a pensar. ¿Y nosotros qué? Nosotros ya terminamos, Isabela, los dos lo sabemos. Diego, espera, no tomes decisiones de las que te puedas arrepentir. Él se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella. ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto? Durante 2 años pensé que Elena era la que me estaba limitando, la que me impedía ser feliz. Pero Elena nunca me pidió que fuera alguien diferente de quien soy. Tú, en cambio, solo me amaste por lo que yo podía darte. Diego salió del departamento y bajó al estacionamiento. Mientras manejaba hacia Polanco, sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio. Había perdido todo en un día: la herencia, la empresa, la relación que creía que era el amor de su vida. Pero por primera vez en años, se sentía libre del peso de mantener mentiras. Al llegar a su departamento, se sirvió otro tequila y se sentó en la terraza. La ciudad se extendía frente a él, iluminada por millones de luces que representaban millones de vidas, cada una con sus propios problemas, sus propias decisiones difíciles. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena. Los niños quieren verte mañana. ¿Puedes venir a desayunar a las 10? Tenemos que hablar sobre muchas cosas, pero puede esperar hasta después de que pases tiempo con ellos. Diego respondió: ahí estaré. Y Elena: gracias por darme esta oportunidad. La respuesta llegó inmediatamente: no me las tienes que dar a mí, Diego, pero sí se las debes a tus hijos. Esa noche, Diego durmió profundamente por primera vez en meses. No soñó con pasillos infinitos ni con su padre revisando documentos. Soñó con Sebastián y Valentina cuando eran pequeños, corriendo por el jardín de la casa de las Lomas, gritando: «¡Papá, papá!», cada vez que él llegaba del trabajo. Al despertar a las 7 de la mañana, Diego se dio cuenta de que tenía una decisión que tomar. Podía aferrarse al resentimiento, pelear el testamento en los tribunales, arriesgarse a ir a la cárcel y perder definitivamente a sus hijos. O podía aceptar las consecuencias de sus acciones, trabajar bajo la supervisión de Elena y tratar de reconstruir la relación con su familia. La segunda opción significaba tragarse su orgullo, admitir públicamente que había fallado y someterse a la autoridad de la mujer que había traicionado durante años. Significaba vivir con un presupuesto limitado, sin lujos, sin la libertad financiera que había dado por sentada toda su vida. Pero también significaba la posibilidad de recuperar el respeto de sus hijos, de aprender realmente a manejar la empresa que su padre había construido, y tal vez, eventualmente, de convertirse en el hombre que siempre había pretendido ser. Mientras se duchaba y se vestía para ir al desayuno familiar, Diego pensó en su padre. Don Ernesto había sido un hombre duro pero justo, alguien que nunca había tomado atajos, que había construido su empresa con trabajo honesto y decisiones éticas. Diego se preguntó cuándo había empezado a desviarse de esos principios, cuándo había decidido que las reglas no se aplicaban a él. Probablemente había comenzado con pequeñas cosas: gastos de representación un poco inflados, bonos que no estaban completamente justificados, el uso ocasional del coche de la empresa para asuntos personales. Después, había escalado a transferencias más grandes, a cuentas separadas, a mentiras cada vez más elaboradas para cubrir sus actividades. Y todo para mantener una relación que, ahora se daba cuenta, había sido tan falsa como las facturas que había usado para justificar sus gastos. En el camino hacia las Lomas, Diego se detuvo en una floristería y compró un ramo de girasoles, las flores favoritas de Elena desde que eran novios en la universidad. No era un gesto romántico, sino un reconocimiento de que ella había protegido a la familia mientras él la destruía. Al llegar a la casa, Diego sintió nuevamente esa nostalgia extraña. Conocía cada detalle de esa propiedad, el color exacto de la pintura de las paredes exteriores, el sonido que hacía la puerta del garaje al abrirse,
la forma en que el sol de la mañana iluminaba el jardín trasero. Durante 15 años, esa casa había sido su refugio. Ahora se sentía como un visitante. Elena abrió la puerta antes de que él tocara el timbre. Vestía jeans y una blusa azul cielo, y su cabello estaba recogido en una trenza sencilla. Se veía cansada, pero había una serenidad en su expresión que Diego no recordaba haber visto durante los últimos años de su matrimonio. «Buenos días», dijo Elena notando las flores. «No tenías que traer nada. Sí tenía que hacerlo. Son por todo lo que has hecho por la familia mientras yo no estaba haciendo mi parte». Elena tomó las flores sin hacer comentarios dramáticos. Esa era una de las cosas que Diego había olvidado sobre ella, su capacidad para aceptar los gestos sin convertirlos en grandes declaraciones emocionales. «Los niños están esperándote en la cocina. Están muy emocionados de verte». Diego entró a la casa y fue recibido por Sebastián y Valentina, quienes corrieron hacia él gritando «¡Papá!», exactamente como en su sueño de la noche anterior. Los abrazó con una intensidad que los sorprendió incluso a él mismo. «¿Cómo están mis pequeños?» «Ya no somos pequeños, papá», dijo Sebastián con la seriedad de sus 12 años. «Y estamos preocupados por ti». «¿Preocupados por mí? ¿Por qué?» Valentina, de 8 años, lo miró con esos ojos enormes que había heredado de Elena. «Porque mamá dice que has estado triste. Y cuando los papás están tristes, a veces se van y no regresan». Diego sintió que se le partía el corazón. Durante meses había estado tan obsesionado con su propia infelicidad que no había considerado cómo sus cambios de humor afectaban a sus hijos. «Valentina, papá nunca se va a ir. Pase lo que pase, siempre voy a estar aquí para ustedes». «¿Pero por qué ya no vives con nosotros?», preguntó Sebastián. Diego miró a Elena, quien asintió ligeramente, dándole permiso para manejar la pregunta como considerara apropiado. «Porque mamá y papá decidimos que seríamos más felices viviendo en casas separadas. Pero eso no significa que los amemos menos. Significa que queremos ser mejores papás para ustedes». «¿Cómo pueden ser mejores papás si no están juntos?», preguntó Valentina con la lógica irrefutable de los niños. «Porque cuando los papás viven juntos pero no son felices, toda la familia está triste. Y cuando los papás son felices, aunque vivan separados, pueden darles más amor a sus hijos». Sebastián frunció el ceño, claramente no convencido por la explicación. «¿Pero vas a seguir siendo nuestro papá?». «Claro que sí, campeón. Siempre voy a ser su papá, y siempre los voy a amar». «¿Aunque tengas una novia nueva?», preguntó Valentina. La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Diego se dio cuenta de que sus hijos sabían más de lo que él había pensado. «¿Cómo sabes eso, princesa?». «Porque Alex de mi escuela dice que cuando los papás se divorcian siempre tienen novias nuevas, y que después los hijos no les importan». Diego miró a Elena, quien tenía lágrimas en los ojos. Se dio cuenta de que ella había estado protegiendo a los niños no solo de los detalles financieros, sino también de las implicaciones emocionales de su infidelidad. «Valentina, Sebastián, vengan acá». Diego se arrodilló para quedar a la altura de sus hijos y los tomó de las manos. «Papá ha cometido errores muy grandes, errores que lastimaron a mamá y que podrían haberlos lastimado a ustedes también. Pero quiero que sepan que ustedes son lo más importante en mi vida, más importante que cualquier novia, más importante que el trabajo, más importante que cualquier otra cosa». «¿Entonces vas a regresar a vivir con nosotros?», preguntó Sebastián con esperanza. «No, campeón. Mamá y papá no vamos a vivir juntos otra vez, pero sí voy a ser un mejor papá de lo que he sido». Diego los abrazó nuevamente, sintiendo el peso de todas las promesas rotas que había hecho durante años, todas las veces que había priorizado el trabajo o sus propios deseos sobre el tiempo con sus hijos. Durante el desayuno, Diego observó la dinámica familiar que se había desarrollado en su ausencia. Elena había creado rutinas nuevas, tradiciones que no incluían a él. Sebastián ayudaba a hacer el café los fines de semana. Valentina había tomado la responsabilidad de alimentar a los peces del acuario. Ambos niños participaban en la planeación del menú semanal. Era doloroso pero también hermoso ver cómo la familia había encontrado su equilibrio sin él. «Papá», dijo Sebastián mientras comían chilaquiles,
¿Es cierto que ahora mamá es tu jefa? Diego casi se atragantó con el jugo de naranja. ¿Quién te dijo eso? Lo escuché cuando mamá hablaba por teléfono con la tía Ale. Elena intervino rápidamente. Sebastián, las conversaciones de los adultos no son para los niños. Está bien, Elena, dijo Diego. Sebastián, sí es cierto. La empresa que construyó el abuelo ahora es de mamá, y si yo quiero seguir trabajando ahí, tengo que aceptar que ella tome las decisiones importantes. ¿Y eso te molesta? Preguntó Valentina. Diego pensó cuidadosamente antes de responder. Al principio sí me molestó, princesa, porque estoy acostumbrado a tomar las decisiones yo mismo. Pero después me di cuenta de que mamá sabe mucho sobre el negocio y que tal vez puedo aprender cosas importantes si acepto que ella me enseñe. Como cuando tú me enseñas a andar en bicicleta, dijo Valentina. Al principio no me gustaba que me dijeras qué hacer, pero después aprendí. Exactamente como eso. Después del desayuno, los niños se fueron a jugar al jardín y Elena invitó a Diego a sentarse en la sala. Era la misma sala donde habían pasado miles de tardes durante su matrimonio, viendo películas en familia, ayudando a los niños con la tarea, recibiendo a amigos y familiares en las cenas de Navidad y cumpleaños. Diego, antes de que hablemos de trabajo, necesito saber qué pasó anoche con Isabela. Diego se sorprendió de que Elena supiera que había habido una conversación. Terminamos. ¿Cómo te sientes con eso? Triste, aliviado, confundido. Todo al mismo tiempo. Elena asintió comprensivamente. Es normal. Incluso cuando sabemos que estamos tomando la decisión correcta, es difícil cerrar un capítulo de nuestras vidas. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. Durante todos estos años, cuando sabías lo que estaba pasando, ¿me odiaste? Elena se quedó pensativa durante un momento. Hubo momentos en que sí sentí mucho resentimiento, especialmente cuando veía cómo tu comportamiento afectaba a los niños. Pero odio. No, Diego. Nunca te odié. ¿Por qué no? Porque el odio habría sido tóxico para mí, para los niños, para toda la familia. Y porque en el fondo, sabía que tú no eras naturalmente una mala persona. Solo eras una persona buena tomando decisiones terribles. Diego sintió lágrimas en los ojos. Era la primera vez en años que alguien lo veía con compasión sin justificar sus errores. Elena, yo sé que las palabras no pueden deshacer todo el daño que causé, pero necesito que sepas que lo siento. Todo. La infidelidad, el dinero, las mentiras, la forma en que te traté los últimos años de nuestro matrimonio. Lo sé, Diego, y acepto tu disculpa. ¿Podemos ser socios de trabajo? ¿Podemos hacer que esto funcione? Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde Sebastián estaba enseñándole a Valentina a patear un balón de fútbol. Eso depende de ti, Diego. Yo estoy dispuesta a intentarlo, pero necesito garantías de que realmente has cambiado. ¿Qué tipo de garantías? Primero, total transparencia financiera. Todas tus cuentas, todas tus tarjetas de crédito, todos tus gastos van a ser monitoreados por el contador de la empresa. Está bien. Segundo, tu salario va a ser de 80,000 pesos mensuales, sin bonos, sin gastos de representación, sin excepciones. Diego sintió un golpe en el estómago. 80,000 pesos era menos de la mitad de lo que había estado ganando, y mucho menos de lo que había estado gastando. Tercero, cualquier decisión importante de la empresa debe ser aprobada por mí. Cualquier contrato mayor a 100,000 pesos, cualquier contratación, cualquier cambio en los procesos operativos. Elena, ¿cómo voy a hacer mi trabajo si tengo que consultarte cada decisión? Vas a aprenderlo gradualmente. Diego, tú has estado tomando decisiones empresariales sin entender realmente las implicaciones a largo plazo. Necesitas aprender a pensar como dueño de empresa, no como empleado privilegiado. ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? Mínimo 2 años. Si demuestras que puedes manejar responsabilidades mayores, gradualmente te voy a dar más autonomía. Diego se quedó en silencio, procesando las condiciones. 80,000 pesos mensuales. Supervisión constante. 2 años mínimo de probatoria. Era humillante, pero también era justo. Elena, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué cosa? Anoche, cuando terminé con Isabela, me di cuenta de algo.
Durante años te eché la culpa a ti por mis problemas. Te veía como la esposa aburrida, controladora, que no entendía mis necesidades. Pero la verdad es que tú fuiste la única persona en mi vida que realmente se preocupó por mi bienestar a largo plazo. Elena regresó al sofá y se sentó frente a él. Diego, nuestro matrimonio tenía problemas reales. Yo también cometí errores. Tal vez debería haberte confrontado más directamente sobre los problemas financieros en lugar de ir con tu padre. No, Elena, tú hiciste exactamente lo correcto. Si me hubieras confrontado directamente, probablemente habría negado todo y habría encontrado maneras más sofisticadas de ocultar lo que estaba haciendo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Trabajar para mí? ¿Someterte a estas condiciones? Diego pensó en sus alternativas. Podía buscar trabajo en otra empresa constructora, pero con su reputación manchada y sin referencias sólidas, probablemente tendría que empezar desde abajo. Podía intentar iniciar su propio negocio, pero sin capital y sin la red de contactos que había construido a través de la empresa familiar, sería extremadamente difícil. Podía pelear el testamento en los tribunales, pero arriesgaba ir a la cárcel y perder definitivamente a sus hijos. O podía aceptar la oportunidad que Elena le estaba ofreciendo, la chance de aprender realmente a manejar la empresa que su padre había construido, de recuperar la confianza de su familia y de convertirse en el tipo de padre que sus hijos merecían. Sí, Elena, acepto todas las condiciones. ¿Estás seguro? Una vez que firmes el contrato, no hay vuelta atrás. Si violas cualquiera de las condiciones, automáticamente pierdes tu trabajo y cualquier reclamación futura sobre la empresa. Estoy seguro. Elena asintió y sacó una carpeta de la mesa de centro. Necesitas leer esto completo antes de firmar. Son 20 páginas de términos y condiciones específicas. Diego tomó el documento y comenzó a hojearlo. Era extremadamente detallado. Horarios de trabajo específicos, reportes semanales obligatorios, metas de desempeño cuantificables, protocolos para el manejo de clientes, procedimientos para la autorización de gastos. Era como un manual para emplear a alguien en quien no confías. Elena, ¿realmente crees que puedo cambiar? Ella lo miró directamente a los ojos. Diego, yo viví contigo durante 15 años. Vi al hombre del que me enamoré en la universidad. Inteligente, trabajador, ambicioso pero ético. Ese hombre sigue ahí, bajo todas las malas decisiones que has tomado. Mi apuesta es que, con las condiciones adecuadas, ese hombre puede regresar. ¿Y si te equivocas? Entonces habré perdido un empleado, pero habré ganado la tranquilidad de saber que hice todo lo posible por preservar la familia. Diego firmó el contrato sin leer todos los detalles. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, estaba tomando una decisión basada en confianza en lugar de control. Empiezas el lunes a las 8 de la mañana, dijo Elena guardando el documento firmado. Tu primera tarea va a ser revisar todos los contratos que firmaste en los últimos 5 años y preparar un reporte sobre su estado actual. Elena, los trabajadores de la empresa van a saber sobre mi nueva posición, van a saber que hay nuevas políticas de supervisión, pero no van a conocer los detalles personales. Tu dignidad profesional está protegida, Diego, pero tu autonomía no. Esa tarde, Diego regresó a su departamento de Polanco sintiéndose extrañamente optimista. Por primera vez en meses, tenía un plan claro para el futuro. No era el futuro que había imaginado, pero era un futuro que podía construir con trabajo honesto y decisiones responsables. Su teléfono vibró con un mensaje de Isabela. Diego, he estado pensando en nuestra conversación de anoche. Tal vez fui muy drástica. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Diego leyó el mensaje 3 veces antes de borrarlo sin responder. Ya no pertenecía a esa vida. En su lugar, le escribió un mensaje a sus hijos. Los amo mucho. Nos vemos el miércoles para la función de teatro de Valentina. La respuesta llegó inmediatamente de Sebastián. Te amamos también, papá. Y estamos orgullosos de que vayas a trabajar con mamá. Diego sonrió por primera vez en días. Tal vez, después de todo, había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras cenaba solo en su departamento, Diego pensó en su padre. Don Ernesto había construido su empresa con trabajo duro, decisiones éticas y un compromiso inquebrantable con la familia.
Diego había heredado las oportunidades, pero había perdido los valores. Ahora tenía la chance de recuperar ambos. No sería fácil, y definitivamente no sería rápido. Pero por primera vez en años, Diego tenía la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre había pretendido ser. El lunes comenzaría su nueva vida. Una vida sin atajos, sin privilegios no ganados, sin excusas. Una vida donde tendría que demostrar su valor cada día, donde cada decisión sería evaluada, donde cada error tendría consecuencias reales, pero también una vida donde podría mirar a sus hijos a los ojos sin sentir vergüenza, donde podría honrar la memoria de su padre y donde podría, eventualmente, recuperar el respeto que había perdido. Por primera vez en años, eso le parecía más valioso que todo el dinero del mundo. 2 años después, Diego llegó a la oficina a las 7:30 de la mañana, media hora antes de su horario oficial, como había hecho cada día durante los últimos 24 meses. Margarita ya estaba en su escritorio, preparando el café y organizando la correspondencia del día. Buenos días, Diego. Elena ya está en la sala de juntas revisando el proyecto de bosques. Buenos días, Marge. ¿Llegaron los reportes de calidad de materiales? Sí, están en tu escritorio. Y felicidades, por cierto. Diego sonrió. Ese día se cumplían exactamente 2 años de su periodo de probatoria, y por primera vez desde la muerte de su padre, se sentía genuinamente orgulloso del trabajo que estaba haciendo. Durante esos 24 meses, había aprendido más sobre la empresa familiar que en los 10 años anteriores. Bajo la supervisión meticulosa de Elena, había rediseñado los procesos de control de calidad, implementado nuevos sistemas de transparencia financiera y dirigido la construcción del desarrollo de lujo en Bosques de las Lomas, que ahora era considerado uno de los proyectos arquitectónicos más innovadores de la ciudad. Su salario seguía siendo de 80,000 pesos mensuales, pero había aprendido a vivir dentro de sus posibilidades. El departamento de Polanco era suficiente para sus necesidades. Había pagado ya la mitad de la deuda que tenía con la empresa, y por primera vez en años, sus finanzas personales eran completamente transparentes. Más importante aún, su relación con Sebastián y Valentina había florecido. Sin las distracciones de una vida doble, había podido concentrarse en ser el padre que siempre había querido ser. Asistía religiosamente a los partidos de fútbol de Sebastián, ayudaba a Valentina con sus proyectos de ciencias y había establecido una tradición de desayunos familiares todos los sábados en la casa de las Lomas. Elena había cumplido su palabra. Gradualmente le había dado más responsabilidades, más autonomía, más confianza. La supervisión constante de los primeros meses se había convertido en reuniones semanales de evaluación y después en revisiones mensuales. Aunque técnicamente ella seguía siendo su jefa, su relación de trabajo había evolucionado hacia algo más parecido a una sociedad. Diego entró a la sala de juntas donde Elena estaba revisando los planos finales del proyecto de bosques. A los 37 años, había desarrollado una presencia ejecutiva que combinaba la elegancia natural que siempre había tenido con una autoridad empresarial ganada a través de 2 años de decisiones difíciles pero acertadas. «Buenos días», dijo Elena sin levantar la vista de los documentos. «¿Ya revisaste los números de ventas del mes?» «Sí. Superamos las metas en un 12%. Y tengo buenas noticias sobre el proyecto de Guadalajara». Elena levantó la vista, interesada. ¿La autorización del ayuntamiento? Llegó ayer por la tarde. Podemos empezar la construcción en julio. Era su primer proyecto completamente independiente. El primer desarrollo que Diego había gestionado desde la conceptualización hasta la aprobación final sin supervisión directa. Elena había estado al tanto del progreso, pero le había dado total autonomía para manejar las negociaciones y los trámites. «Felicidades, Diego. Sabía que podías hacerlo». Diego se sentó en la mesa de juntas, en el mismo lugar donde 2 años atrás había firmado su contrato de empleado supervisado. «Elena, necesito hablar contigo sobre algo importante». «Claro. ¿Qué pasa?» Diego respiró profundamente. Había estado preparando esta conversación durante semanas. «Quiero proponerte que modifiquemos el testamento de mi padre». Elena se puso rígida inmediatamente. «Diego,
Espera, déjame explicarte. No quiero que me devuelvas la empresa. Quiero que establezcamos un fideicomiso para que Sebastián y Valentina sean los herederos reales cuando llegue el momento. Elena se relajó ligeramente. ¿Por qué? Porque durante estos 2 años me he dado cuenta de que mi padre tenía razón. Yo no estaba listo para manejar esta responsabilidad, pero mis hijos, ellos van a crecer viendo cómo se maneja un negocio de manera ética. Van a aprender desde pequeños el valor del trabajo honesto y la responsabilidad familiar. Diego sacó una carpeta de su portafolio. He estado trabajando con Bustamante en una propuesta. El fideicomiso se activaría cuando Sebastián cumpla 25 años, con la condición de que tanto él como Valentina hayan demostrado interés y capacidad para manejar la empresa. Elena revisó los documentos silenciosamente. ¿Y si no quieren dedicarse a esto? Entonces el fideicomiso se convierte en una beca de estudios para sus hijos, y así sucesivamente. La idea es que la empresa siempre sirva para fortalecer a la familia, no para dividirla. ¿Y tú qué papel tendrías en todo esto? El que me haya ganado. Si he demostrado que puedo ser un socio confiable, me gustaría que me consideres para una sociedad real cuando los niños sean mayores. Si no, acepto seguir como empleado el tiempo que consideres apropiado. Elena cerró la carpeta y lo miró directamente. Diego, en estos 2 años has demostrado más integridad y responsabilidad que en todos los años anteriores de nuestro matrimonio. Por supuesto que eres un socio confiable. Eso significa que aceptas la propuesta. Significa que quiero modificarla. Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Quiero que seas mi socio oficialmente desde ahora. 50% para cada uno, con la condición de que los niños hereden nuestras partes respectivas cuando sea el momento apropiado. Diego sintió una emoción que no había experimentado en años. El orgullo genuino de haberse ganado algo a través de trabajo honesto. Elena, ¿estás segura? Completamente. Pero hay una condición más. ¿Cuál? Quiero que consideremos expandir la empresa hacia proyectos de vivienda social. Usar nuestro éxito en el sector de lujo para generar desarrollos habitacionales accesibles para familias de clase media. Diego sonrió. Era exactamente el tipo de proyecto que su padre había soñado hacer, pero nunca había tenido los recursos para intentar. Me parece perfecto. Elena regresó a la mesa y extendió la mano. ¿Socios? Socios. Se dieron la mano, sellando no solo un acuerdo de negocios, sino el final de un proceso de redención que había tomado 2 años de trabajo constante. Esa tarde, Diego recogió a Sebastián y Valentina de la escuela para llevarlos a merendar. Era una tradición que había establecido los miércoles y una de las cosas que más disfrutaba de su nueva vida. «Papá», dijo Sebastián mientras comían helado en una heladería de Polanco, «mamá nos contó que ahora van a ser socios oficialmente». «Así es, campeón. ¿Qué opinas?» «Opino que mamá es muy inteligente por darte otra oportunidad». La respuesta lo sorprendió por su madurez. «¿Por qué dices eso?» «Porque durante mucho tiempo fuiste un papá triste, y ahora eres un papá feliz». Valentina asintió vigorosamente. «Y porque ahora sí vienes a todas mis obras de teatro». Diego los abrazó, sintiendo una gratitud profunda por tener una segunda oportunidad no solo en los negocios, sino en lo que realmente importaba, ser el padre que sus hijos merecían. Esa noche, mientras cenaba solo en su departamento de Polanco, Diego reflexionó sobre los cambios en su vida. Ya no tenía la casa grande de las Lomas, ya no tenía acceso irrestricto a dinero, ya no tenía la libertad de tomar decisiones impulsivas sin consecuencias. Pero tenía algo mucho más valioso, la certeza de que cada peso que ganaba era honesto, cada decisión que tomaba estaba basada en principios sólidos, y cada día que pasaba era un paso hacia convertirse en el hombre que siempre había tenido el potencial de ser. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena. «Gracias por estos 2 años, Diego. Papá estaría orgulloso del hombre en que te has convertido». Diego respondió. «Gracias por no rendirte conmigo cuando yo ya me había rendido conmigo mismo». Al día siguiente era jueves, y como cada jueves desde hacía 6 meses, Diego visitaría la tumba de su padre, no para pedirle perdón, eso ya lo había hecho, sino para reportarle el progreso de la empresa
y para prometerle que continuaría honrando el legado que había construido. En esas visitas semanales, Diego a menudo pensaba en lo que habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes 2 años atrás, si hubiera peleado el testamento en los tribunales, si hubiera continuado con Isabela, si hubiera elegido el resentimiento sobre la responsabilidad. Probablemente habría terminado en la cárcel o en bancarrota. Definitivamente habría perdido a sus hijos. Y con certeza, nunca habría descubierto de qué era realmente capaz cuando se comprometía completamente con algo más grande que sus propios deseos. El testamento de su padre no había sido un castigo. Había sido un regalo. La oportunidad de encontrar al hombre que siempre había tenido el potencial de ser, pero que había estado enterrado bajo años de decisiones egoístas y atajos morales. Diego Herrera había perdido una herencia, pero había ganado algo infinitamente más valioso: la oportunidad de convertirse en el tipo de persona que merecía heredar algo en primer lugar. Y por primera vez desde la muerte de su padre, Diego estaba seguro de que don Ernesto estaría orgulloso del hombre en que se había convertido su hijo. ¿Qué te pareció esta historia de redención? Diego perdió todo lo que creía importante, pero encontró algo mucho más valioso: la oportunidad de convertirse en el hombre que realmente quería ser. En los comentarios cuéntanos, ¿crees que Diego tomó las decisiones correctas? ¿Elena fue demasiado generosa o fue la estrategia perfecta? Nos encanta leer sus opiniones y debatir estas historias llenas de lecciones de vida. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal para más historias impactantes como esta, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Gracias por acompañarnos en estas historias que nos enseñan sobre segundas oportunidades, familia y redención.